Nota la nota y anota. Bartosz Kaczorowski es doctor de historia y él estudió en la Universidad de Łódź en Polonia en el 2013. También es profesor adjunto del Departamento de Historia Contemporánea en la misma universidad. Es autor de varios libros, particularmente todos los que tienen que ver aquella época de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos uno traducido al español titulado Franco contra Stalin, la política española frente a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas durante la Segunda Guerra Mundial, publicado en el 2018. En el 2022 está por publicarse y salir a la luz su libro La Guerra de Salazar, la política exterior de Portugal durante la Segunda Guerra Mundial. También trabaja el tema de la Guerra Cristera y es uno de los productores de la película documental Joselito Dejando Huella. Esta tarde nos acompaña aquí Bartosz Kaczorowski, quien nos va a hablar un poco sobre la situación que actualmente estamos viviendo en esta nueva era del 2000, en una segunda década ya del siglo XXI, en este segundo año del 2022, en donde estamos ya enfrentando una situación que probablemente sabíamos que en algún momento se podía tocar, pero todos deseábamos que fuera solamente una quimera. Sin embargo, hace unos días, Ucrania amanece con estallidos por parte de la invasión rusa y para eso está con nosotros el día de hoy Bartosz y el profesor Servando Ortol, quien también es historiador y para tener esta charla nos acompaña. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta tarde y platicar un poquito de la situación que está enfrentando todo el mundo. Buenas tardes, es un gusto enorme. Pues bueno, estamos en una situación muy difícil porque como sabemos, ya ha pasado algo que nos sí parecía absolutamente impensable, ¿no? Pues una agresión tan abierta, tan, podemos decir, tan clara como hecha en la forma, podemos decir incluso de la Segunda Guerra Mundial, pues una agresión ya incluso sin buscar como muchas excusas para hacerla. Que bueno, es una de las pocas veces cuando de hecho la propaganda rusa ni hizo muchos intentos para ganar los corazones de las personas con su visión. Pues una prueba, una muestra de un imperialismo claro. Pero sí hay que también decir que, bueno, varios países de Europa o también algunos políticos, algunos historiadores, politólogos, ya durante muchos años repetían de que Rusia de Putin es simplemente un país muy agresivo. Pues bueno, desde luego la guerra de Ucrania ahora sí está como en todas las televisiones, en todas las informaciones, pero de hecho esta guerra ya dura desde 2014. Esto es, Entonces, ahí es donde me gustaría entrar en la primera pausa, porque se hace evidente el ataque en este año 2022. Sin embargo, hubo un primer acercamiento ya de forma física en el 2014 y de esto poco se habló o casi nada se habló. Ya han habido eventos aislados en donde tanto las, eh, las tropas ucranianas como las tropas rusas han tenido actos que no han sido desmenuzados del todo. Entonces es como una balanza en de ahora es un ataque abierto por algo que han estado pidiendo, pero que no se les hizo caso. Y por el otro lado, yo no tengo la capacidad de enfrentar un imperio como el ruso y necesito de todos estos países para subyagar este ataque. Y esto pone en tela, en una balanza muy frágil de quién tiene la razón. Ahí me gustaría que entráramos un poco en la historia o el sesgo que deja la Segunda Guerra Mundial, porque Ucrania es un país que se alía a la OTAN, si estoy bien, y al mismo tiempo había reservas o había áreas que pertenecían a Rusia. Y de repente se hace como un rompecabezas y quedan piezas sueltas. Ahí me gustaría que nos aclararas, Bartos,
¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, Ucrania sí gana su independencia después de la caída del muro de Berlín, del Imperio Soviético. Pero sí es un país con una gran tradición histórica. Pues Kiev es la capital que lleva más que 1000 años. Pues es una historia muy riquísima y de hecho en el siglo X incluso fue una de las ciudades más importantes de toda Europa. Entonces podemos decir que la tradición de Kiev pues es una tradición larguísima. Y pues bueno, aunque Ucrania durante muchos siglos no existía como el país tal cual con el nombre de Ucrania, pero tenía su tradición muy fuerte, tenía su identidad. Y bueno, varias veces luchaba por su independencia contra los bolcheviques, también luchaba contra los polacos. Eh, pues bueno, sobre todo una gran guerra contra los bolcheviques hecha al lado de los polacos en 1920, pero que no terminó con la independencia de Ucrania. Pero sí, después, bueno, en los años 30 los soviéticos hicieron un crimen impensable, que bueno, la gran hambruna en Ucrania cuando muchísima gente murió y fue una hambruna provocada por Stalin, porque Ucrania tenía una fama, bueno, y sigue siendo así, de ser un país muy rico en el tema de agricultura, pues un granero de Europa. Entonces, una hambruna ahí fue hecha de forma artificial, pues simplemente fue un genocidio organizado por las autoridades soviéticas con Stalin incluido. Pues como el objetivo de esta acción fue simplemente despoblar Ucrania y poblarla con los rusos. Pues sobre todo si miramos el mapa de hoy en día de Ucrania, pues la parte oriental sufrió más con la gran hambruna. Entonces es el mismo territorio que fue poblado por los rusos, por una inmigración que fue promovida por Moscú y que tenía hasta, bueno, hasta la segunda década del siglo XXI unas ciertas tendencias prorrusas, o por lo menos ahí se podía, ahí fue más fácil encontrar a la gente que quería algún tipo de alianza con Rusia. Pero bueno, sí, cuando Ucrania recuperó su independencia, pues Rusia, y eso es algo clave, que Rusia nunca aceptó estos cambios. Pues aunque la década de los años 90 fue una década de la crisis en Rusia, pero ya con la llegada de Putin al poder, también estas tendencias imperialistas, ya podemos decir, recuperaron su lugar en la política rusa. Y pues, bueno, hasta incluso escuchar algunas opiniones del mismo Putin. Cuando, por ejemplo, dijo que la caída de la URSS fue fue la tragedia más grande de geopolítica en el siglo XX. Entonces ya aquí podemos ver bueno, que Putin simplemente quería recuperar lo que la URSS perdió con su caída. Pero bueno, ya hubo países independientes, ¿no? Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, los países como Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán. Entonces, pues simplemente Rusia, podemos decir, hizo más esfuerzo para debilitar estos países y para, bueno, en algunos casos, como en el caso de Ucrania, pero sobre todo en el caso de Bielorrusia, también luchar contra su independencia, hacer estos países dependientes de Moscú. En Bielorrusia, Rusia podemos decir ganó, pues el dictador bielorruso Lukashenko
es una persona que ya desde 1994 lleva una política abiertamente prorrusa y como ahora podemos ver, la consecuencia es que Ucrania fue atacada también desde parte de Bielorrusia, pues por las fuerzas rusas que entraron a este país. Entonces, Bielorrusia ya es un estado de tipo vasallo, podemos decir, de Moscú. Pero Ucrania al principio, pero Ucrania mantuvo su independencia, aunque podemos decir que durante muchos años después de su independencia, pues fue un país que tenía como dos corrientes políticas. Pues Ok. una corriente pro-occidental y otra pro-oriental. Y creo que un momento clave de esta historia es el año 2004, cuando ganó el candidato pro-oriental, entonces pro-ruso, Yanukovych, pero las elecciones fueron falsificadas. Entonces, bueno, una gran derrota, podemos decir, de la democracia. Pues estaba claro bueno, que los resultados que fueron publicados simplemente fueron falsos. Entonces, aunque, bueno, oficialmente fue anunciada la victoria de Yanukovych, pero el quien ganó de verdad fue el candidato pro-occidental que se llamaba Víctor Yushchenko. Ok, Entonces, Bartos, cuando tú me dices que los resultados fueron falsificados, ¿cómo pudieron confirmar esta falsificación de datos y cómo se le da a este candidato electo el subir al poder? Pues bueno, simplemente fue la decisión del Tribunal Supremo de Ucrania de simplemente hacer las elecciones una vez más de estos, bueno, la ronda final de estos dos candidatos. No, pues sí, ya tenemos muchas pruebas de estas falsificaciones, ¿no? Que hay testigos, hay como gente que estaba en las comisiones electorales. Pues en este caso sí, y bueno, incluso los exit polls, pues los llamados, bueno, encuestas que ya tenemos como después de salir del local electoral, ya daban una victoria a Yushchenko, pues al candidato pro-occidental, y luego resultó que los resultados anunciados fueron distintos. Entonces sí, empezaron las protestas de la gente en Ucrania y al final el Tribunal Supremo tomó decisión simplemente de repetir las elecciones y esta segunda ronda ya con una ventaja clara ganó Yushchenko. Y eso de hecho fue el primer momento cuando el candidato pro-occidental ganó en Ucrania. Pues un candidato que abiertamente decía que el lugar de Ucrania debería estar en la OTAN y en la Unión Europea. Y Ucrania empezó este proceso para ser miembro de estas dos organizaciones. Porque, bueno, para explicarles, yo puedo dar un punto de vista de una persona de Europa centro-oriental, ¿no? Pues para nosotros, la OTAN, y eso es, podemos decir, una visión, bueno, absolutamente típica para todos, no solo para los polacos, sino para los lituanos, la gente de Letonia, de Estonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, que estas dos organizaciones, pues la OTAN y la Unión Europea, garantizan la independencia. Eso, Entonces, perdón, en la población de Ucrania, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, la mayoría de la gente quiere su independencia, quiere salir y pertenecer a estas organizaciones. Ese es como el mayor porcentaje o la mayor inclinación, porque lo que entiendo es que Rusia quiere retomar Ucrania y tenerlo bajo su poder, es decir, prácticamente dependizarlo de ellos. ¿Es correcto? es cierto que la sociedad ucraniana estaba dividida.
pues durante muchos años. Pues ahora sí, ahora eso ya tenemos claro, clarísimo, de que la mayoría de los ucranianos sí quiere estar en la OTAN y en la Unión Europea. En los años 90 fue como, bueno, podemos decir, no hubo tantos como los que pensaban de que eso iba a ser posible, ¿no? Pues llegar a la OTAN o a la Unión Europea, pues bueno, Ucrania todavía no forma parte de estas dos organizaciones, pero sobre todo por la oposición por parte de Alemania y Francia. Incluso en 2008, en la cumbre de Bucarest, perdón, en Ucrania, en Rumanía, Ucrania se debatía sobre este caso. La mayoría de los países, con los Estados Unidos también, estaba a favor, pero el veto de Francia y Rusia, de Francia y Alemania, simplemente causaron de que Ucrania no entró a la OTAN. Pues, ¿Cuáles fueron, uh-huh. ¿cuáles fueron las justificaciones de estos dos países para que Ucrania no se aliara o no fuera aceptado en la comunidad europea? Bueno, oficialmente es que, bueno, se decía que la entrada o el empiezo de este proceso, porque no fue como la entrada, sino se preguntaba si empezamos el proceso o no. Entonces, se decía que el comienzo de este proceso podría provocar a Rusia. Y eso es una visión bastante común entre bastante gente, bastante politólogos, incluso, muchos profesores en Occidente. Yo cuando viajo, por ejemplo, no sé, a España, muchas veces encuentro esta actitud bueno, que si no provocamos Rusia, todo está bien. Pero si la provocamos, pues ya empiezan los problemas. Entonces, mejor como seguir la política de apaciguamiento, ¿no? Bueno, como en los años 30, ¿no? Frente a Alemania. Y así tendremos una cierta tranquilidad. Pues es una visión. Otra visión, bueno, de hecho, sí, yo soy partidario de esta segunda visión. Pues yo en eso veo simplemente una política eh, de dar fuerza a un monstruo, ¿no? Podemos decir. Que simplemente con este apaciguamiento, Rusia, usando el dinero occidental, pues sobre todo de Francia y de Alemania, que tienen unas muy buenas relaciones comerciales con Rusia, y eso en el fondo, desde luego, fue la razón de su veto a la entrada al comienzo del proceso de la entrada a la OTAN para Ucrania. Aquí me Y gustaría entender algo. Tú dices que Alemania y Francia tienen una relación o una correlación con Rusia. Si llegara esta guerra o este ataque a elevarse, estos países podrían aliarse con Rusia, aun y cuando pertenecen a la OTAN. sí, bueno, la OTAN no es una organización que está de acuerdo en todos los aspectos de la política exterior. Eso es cierto. Ya tuvimos bastante pruebas de eso, no solo esta diferencia en el tema de Ucrania, por ejemplo, sino también, bueno, en 2003, con la guerra de Irak, también Francia formó parte del mismo bloque con Rusia y con Alemania, ¿no? Francia, Alemania, Rusia, frente a otros países de la OTAN. Bueno, a esta pregunta de usted, yo simplemente puedo decir que Rusia y Alemania ya llevan a cabo una iniciativa que es muy anti-ucraniana y a la vez muy anti-polaca. Pues es una iniciativa del gasoducto por el fondo del Mar Báltico, pues que conecta Rusia y Alemania. Se llama Nord Stream. Y ahora, pues Nord Stream 1 ya fue construido en la primera década del siglo XXI, pues ahora se construye la segunda línea, pues Nord Stream 2. Y
Como sabemos, bueno, Rusia usa el tema de gas como su arma, podemos decir, porque tiene el monopolio, de hecho. Polonia, bueno, hace unos años logramos a construir algunas otras posibilidades también de buscar las fuentes del gas, sobre todo de Qatar o de los Estados Unidos. Ahora también construimos un gasoducto desde Noruega, pero comparando con este monopolio de gas ruso, Polonia y Ucrania tenían otro monopolio, pues monopolio de tránsito. Porque si miramos el mapa, es imposible llevar el gas, pues importar el gas ruso a Alemania sin aprovechar el territorio o de Polonia o de Ucrania o de ambos países. Claro. Entonces, si se construye esta línea por el fondo del Mar Báltico, ya directamente se rompe este monopolio de tránsito de Polonia y Ucrania. Y en este caso, Rusia siempre podía provocar una crisis de gas. Porque si tiene la directa conexión con Alemania, pues sin problema puede cerrar el grifo para Ucrania y para Polonia. Y en esta forma, simplemente forzar a estos países a conducir una política, podemos decir, un poco más tibia, un poco, bueno, bastante más vinculada con Rusia, etc. Pues eso es algo bastante característico, que Rusia usa este argumento como una arma en el tema de la política. Pero aquí quiero entender, estos gasoductos atraviesan Ucrania. El proveedor es Rusia. Y el comercializador, el intermediario, ¿no? El vendedor es Rusia, pero el intermediario es Ucrania. Por lo que entiendo es que el pago económico de este servicio, ¿lo recibe Ucrania o lo recibe Rusia? No, bueno, sobre todo, desde luego Rusia, pero bueno, claro que Ucrania también recibe por el tránsito, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, hablamos de una situación que existía antes. Aunque, bueno, estos gasoductos por la tierra todavía existen, pero Rusia ya no, bueno, cuando tiene el gasoducto directo con Alemania, pues desde luego prefiere usar este gasoducto directo, ¿verdad? Entonces, ya este gasoducto a Ucrania no tiene ya tanta importancia. Pues por eso tenemos este problema de ahora, cuando los precios subieron muchísimo. Pues simplemente eso fue la decisión de Rusia, de Putin, ¿no? De cerrar el grifo y así simplemente provocar una subida de los precios, que es algo que simplemente es muy atractivo, muy bueno económicamente para Rusia, ¿no? Que como sabemos, bueno, gracias a gas es una gran fuente de ingresos a su presupuesto. Entonces, esta decisión de Alemania pues estaba absolutamente en contra de los valores europeos, podemos decir, la solidaridad europea, y los países de Europa centro-oriental, los que están entre Alemania y Rusia, pues muchas veces protestaron, ¿no?, contra eso. De todas formas, pues bueno, si me preguntas si Alemania es un país capaz de alistarse con Rusia, sí, pues este negocio es simplemente, bueno, una prueba, pero aparte de eso, hubo también otras muestras de estas relaciones bastante, podemos decir, especiales entre Rusia y Alemania. Incluso podemos decir que, bueno, antes de 2014, cuando empezó la guerra con Ucrania y la anexión de Crimea, Alemania, por ejemplo, tenía una colaboración bastante activa en el campo militar con Rusia. Rusia, que según la doctrina de NATO, pues fue tratada como un enemigo, ¿no? Y también, bueno, según la opinión de los países de Europa centro-oriental, incluso los alemanes construían el centro
de las fuerzas terrestres en Mulino, cerca de Nizhny Novgorod, en Rusia. Entonces sí, hubo bastante ejemplos. Y bueno, ahora incluso con el ataque de Rusia a Ucrania, Alemania fue uno de los últimos países que tomó la decisión de apoyar a Ucrania y lo hizo después de unas manifestaciones, de muchas protestas, ¿no? Por parte de otros países de Europa. Pues incluso, bueno, eso ya en Ucrania eso es tratado ya como una broma y podemos decir que ya este dicho se hizo muy famoso, fue como un meme, ¿no? De que cuando Ucrania pidió a los alemanes para el transporte de las armas ofensivas, los alemanes les ofrecieron 5.000 cascos, ¿no? Pues el país más rico de la Unión Europea, de Europa, pues es capaz de ofrecer solo 5.000 cascos y bueno, muchos decían que simplemente eso fue algo para limpiar los almacenes, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, y incluso, bueno, lo más problemático es que estos cascos ya llegaron hace unos días porque Alemania tardó muchísimo, ¿no? Para enviárselos. Claro. Entonces, Pero, a bueno, ver, quiero entender, ¿cascos son estas que se colocan en la cabeza del soldado? sí, sí, sí. O sea, eso fue lo que ofreció Alemania, 5.000 Sí, cascos. entonces como ya podemos imaginarnos, ¿no? Que es algo quizás bueno para, no sé, para los años 30 o 20 del siglo, de otro siglo, ¿no? Pero no para la guerra del siglo XXI. Sí, Entonces sí, está claro que es una decisión política. Pues Alemania en este aspecto no apoyaba a la independencia de Ucrania, o independencia podemos decir real, ¿no? Pues parece que Alemania, bueno, simplemente quizás no lo aceptaba porque sería difícil decir de que Alemania aceptaría como la toma de Ucrania por Moscú. Pero pues, se nota que los alemanes no querían resistir mucho, ¿no? O simplemente no se sentían, simplemente tenían otros intereses, ¿no? Pues claro. según esta visión, eh, Alemania podría ser tratada como un país que podría llevar el gas ruso a otros países de Europa y así también ganar bastante y mejorar su posición económica. Claro. Pues el ataque ruso a Ucrania y esta resistencia, sobre todo de los ucranianos, y una reacción muy como fervente de la opinión pública, eso fue algo que complicó los planes de Berlín. Ahora, por ejemplo, estamos hablando que Ucrania está prácticamente en el centro o los recursos económicos o los recursos naturales tienen interés en varias líneas, como lo acabas de mencionar. Sin embargo, también Ucrania ha tenido como su resistencia de carácter antirruso. Se prohibió el ruso en las escuelas, se No, pedía no, no, que... no, 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 eso no tuvo lugar. Pero entonces, No, de dónde sale esta idea que Ucrania tenía como ahí paralelismos en contra de Rusia? Ahí que me gustaría que lo aclararas. pues bueno, yo conozco Ucrania bastante bien porque de hecho, bueno, cada año paso vacaciones, Ok. ¿no? Entonces, sí, yo hablo algo de ucraniano, bueno, veo las diferencias entre ucraniano y ruso, veo quién habla ruso, quién habla ucraniano. Pues en Ucrania, de hecho, hay mucha gente que habla ruso, pero eso no significa que ellos son rusos. Eso es lo más interesante. Pues, por ejemplo, el presidente famoso de Kiev, Vitaly Klitschko, pues es un hombre ruso hablante. Y hay muchos rusos hablantes en Ucrania, pero la- esta gente a la vez apoya la independencia de Ucrania, apoya la existencia de Ucrania en la OTAN o en la Unión Europea, o bueno, simplemente se siente totalmente ucranianos. Así podemos decir que, bueno,
por ejemplo, los irlandeses y los ingleses hablan el mismo idioma, pero eso no significa que es la misma nación, ¿verdad? Entonces sí, es un argumento usado muchas veces por Vladimir Putin, de que si los que hablan ruso, pues son rusos. No, eso es mucho más complicado, ¿no? Sin duda. Además, hay también muchas personas que hablan como, bueno, algo que se llama surjik, entonces es una mezcla de ucraniano y ruso. En este caso, la situación es mucho más complicada. Y bueno, incluso si miramos los mapas, pero sí es cierto que la sociedad ucraniana estaba dividida, y si miramos los mapas del apoyo a los candidatos en las elecciones, pues siempre, como podemos decir, la parte occidental votaba al candidato como pro Unión Europea, la parte oriental al candidato pro ruso. Eso todo cambió en 2014, cuando por primera vez en la primera ronda de elecciones, pues algo podemos decir que no suele pasar en Europa, ganó el mismo candidato. Entonces, ya después de esta toma de Crimea por Rusia, de la invasión de 2014, ya está absolutamente claro que el pueblo ucraniano se unió. Y ya incluso no se nota tanto estas diferencias entre las regiones. Y además, bueno, es imposible prohibir ruso en las escuelas, porque mucha gente habla ruso. Ahí, pues sí, en las escuelas hay ruso también, Claro. pero bueno, y sin problema, muchísima gente de verdad habla ruso, pero sí es cierto que el gobierno prefiere promover el idioma ucraniano, pues ellos tienen este idioma, es un idioma oficial, pues es el idioma del país. Entonces, no hay ninguna razones para no promover el ucraniano, pero sí el ruso es un idioma aceptado, no solo es aceptado, es un idioma hablado por una gran parte de la población, también con los políticos más importantes del país. Y por ejemplo, bueno, se da estas versiones. Ahora partamos de que existe la versión ucraniana, la versión rusa y la versión, ¿no? Que es como la neutra. Y en algunas de las plataformas sociales se ha hablado que, bueno, dentro de Ucrania ha habido ataques o ha habido malversaciones para la comunidad rusa o para la gente que vive ahí. Entonces, ¿cuál es al final el motivo por el que se hace esta decisión tan violenta de atacar este país? O sea, quiero tenerlo, pero si ya estamos en una época en donde la democracia y la decisión política, que no tiene que llegar necesariamente a las armas, ¿por qué no se le dio o por qué no se le da la oportunidad a este país de ejercer su democracia? Pues sí, Ucrania tiene democracia, bueno, después de 2004, cuando sí tuvimos las elecciones falsificadas, pues sí, la democracia funciona bastante bien en Ucrania. Pues ya desde este momento no hay elecciones falsificadas. Entonces, todos los resultados de elecciones sí son los resultados justos. Por ejemplo, bueno, incluso cuando ganó el presidente prorruso, pues lo ganó por tener el apoyo simplemente social. Pero bueno, la clave es el año 2014, porque en este momento, cuando el gobierno empezó a perder su popularidad, sobre todo por su oposición a la firma del comienzo de negociaciones con la Unión Europea. Entonces, el gobierno rechazó la firma del acuerdo, no para entrar a la Unión Europea, sino para empezar el proceso. Pues la gente empezó a protestar y en consecuencia unas 100 personas fueron matadas, ¿no? por policías del Estado, entonces, o por francotiradores. Entonces, una situación impensable, ¿no? Como durante unas manifestaciones se mata a 100 personas. Pues el gobierno simplemente perdió el apoyo social.
y perdió mayoría parlamentaria. Eso es clave. Que simplemente la mayoría de los parlamentarios tomaron decisión de apoyar a la visión pro-occidental o la versión antirrusa. Entonces, este cambio de Maidan 2014, que muchas veces se dice que eso fue golpe de Estado, por lo menos, bueno, esa es la visión de Moscú, pues tuvimos una mayoría en el Parlamento. No solo hablamos de que los protestas de la gente cambiaron el gobierno, no, pues todo el cambio fue hecho en el Parlamento. Entonces, el gobierno perdió la mayoría y se creó una mayoría nueva compuesta de los mismos diputados. En consecuencia, Rusia entró a Península Crimea, que bueno, fue un territorio poblado en una gran parte por los rusos. Y Ucrania en este momento no resistía porque sí sabía de que, bueno, Crimea no es un buen lugar para la resistencia, que no tenía muchas posibilidades de resistir, que simplemente si miramos también el potencial de los rusos, del ejército ruso y ucraniano, pues sí se nota, Claro. está claro quién tiene la ventaja. Pero después de Crimea, los rusos entraron al este, invadieron el este de Ucrania, la región que se llama Donbass, Donetsk y Lugansk. Y ahí los ucranianos ya pusieron una resistencia mucho más fuerte, aunque sí perdieron estos territorios, pero no dejaron a los rusos entrar más al país. Entonces, después de 2014, de esta invasión rusa, y Ucrania perdió Península Crimea, perdió el este, Donbass, pero mantuvo su independencia. Pero bueno, ahí en el este de Ucrania todavía estaba la situación de guerra, pues todavía, de hecho, casi cada día morían personas, morían soldados, pues la guerra continuaba. Hasta, bueno, simplemente continúa. Pero en 2022, ahora como sabemos, bueno, y eso posiblemente es este momento cuando si Putin acusa a los ucranianos de que matan a los rusos en Donbass, ¿sí? Pues simplemente se están defendiendo frente a la agresión porque bueno, la guerra ya está en el territorio de Ucrania, pues dentro de las fronteras que Ucrania tiene. Entonces, sí, Putin simplemente dice que los ucranianos ahí también tiran, porque, bueno, como sabemos, en Polonia tenemos el dicho de que en la guerra las balas tiran en ambas partes, ¿no? Entonces, sí, es cierto, así es la guerra. Pero bueno, lo más importante es, bueno, si esta guerra está dentro del territorio ruso, dentro del territorio ucraniano, no, pues está dentro de las fronteras ucranianas de este lugar. Claro. Y por ejemplo, Bartos, ¿cuál es la perspectiva que tú crees que puede pasar en los próximos meses? Es decir, ¿cuál es la visión o qué es lo que podríamos esperar de esta decisión actual? Pues bueno, es muy difícil pensar sobre los meses porque quizás la pregunta más, bueno, la cuestión más interesante es que lo que pasará en los próximos días o incluso horas, podemos decir. Pues Kiev está, bueno, hay una invasión abierta, hay una ofensiva de los tanques rusos ahora mismo a Kiev, que ya lleva como 4 días defendiéndose en una manera heroica. Pues ahora ya vemos que los rusos ya llevan más tanques, más como carros blindados, etcétera, que antes. Pues simplemente nos espera una noche muy difícil bueno, a los ucranianos. Y pues bueno, veremos cómo será. El objetivo de Putin ya está claro porque él lo dijo, él lo pronunció claramente. Pues su objetivo es cambiar el gobierno de Ucrania. Entonces, el gobierno y el presidente de Ucrania, elegido en las elecciones democráticas,
Pues bueno, en 2019, y eso es muy interesante, hubo también dos candidatos en la segunda ronda para la presidencia. Poroshenko, pues expresidente, y ahora Zelensky. Ganó Zelensky, que fue considerado el político mucho más moderado que el, bueno, claramente pro-occidental Poroshenko. ¿Sí? Entonces, podemos decir que incluso mucha gente pensaba en Ucrania, pues yo lo puedo decir bueno, después de las conversaciones con muchos de ellos, de que Zelensky en el fondo es un candidato bastante prorruso. Entonces ahora podemos ver que este candidato bastante prorruso se está defendiendo en Kiev, ¿no? En su uniforme, pues luchando contra, bueno, Rusia. coordinando la defensa, que el presidente se quedó en la ciudad, en la capital que asediada. Y pues eso simplemente demuestra de que en Ucrania ya de verdad no hay casi nadie quien apoyaría a esta versión de Putin. Y No, por pues ejemplo, si finalmente toman la ciudad, ¿Ucrania puede perder su independencia? ¿Puede regresar a ser parte del territorio ruso? pues bueno, todo depende del ejército. Pues en este aspecto, sí, pues si los rusos conquistan el país, pues simplemente empezará la ocupación. Pero desde luego eso no será una tarea muy fácil, ¿no? Pues al principio, bueno, sabemos que el ejército ucraniano ya que tiene bastante experiencia de 8 años en la guerra, Claro. pues es capaz de resistir en la forma sí, brillante. Ahora, después de unos primeros días de la resistencia, cuando el mundo vio, porque todo parece que el mundo pensaba de que todo iba a durar, no sé, unas horas, de hecho, pero ahora el mundo empezó a enviar como más armas a Ucrania. Y pues podemos decir que Ucrania sí ahora puede sentirse un poco más fuerte que antes, pero desde luego ya perdió bastante territorio. Pues la ofensiva rusa, aunque bueno, los rusos pierden mucho, ya perdieron casi 5.000 soldados, pues es un número increíble, altísimo, ¿verdad? Claro. Pues, pero sí ganan del territorio y ya están cerca de conquistar Kiev. Será muy difícil luchar en la ciudad, pues la lucha en la ciudad es algo, bueno, yo no creo que los rusos son capaces de conquistar Kiev, pero bueno, miramos porque también hay otro peligro y eso ya sería de hecho el fin de esta guerra. Es si los rusos también entran por otro lado, por el lado de Bielorrusia, cerca de la frontera de Polonia, con el objetivo de cortar las líneas de aprovisación a Ucrania. Entonces, en este momento, Ucrania ya estará totalmente sola. Bueno, ya sin otros recursos, porque bueno, ahora Polonia, a través de Polonia va un sendero muy importante, bueno, de todo, de medicamentos incluso, ¿no? Pues, bueno, de toda la ayuda también para la población civil que sufre. Bueno, de Claro. hecho, incluso yo. Claro. Bueno, de hecho, toda la sociedad participa en este proceso de recoger o dinero o las cosas para la población ucraniana, ¿no? Pues es una gran movilización, incluso yo en persona también participo en eso. Pues, y también tenemos muchísimos refugiados, ¿no? Ya son como 200.000 personas y habrá mucho más seguramente. Pues solo mujeres y niños, ¿no? Pues es una tragedia increíble, ¿no? Lo que es impensable que eso puede pasar en el siglo XXI, ¿no? Cuando Exacto. pues son simplemente es una barbaridad. Pero sí, en este caso, bueno, si Putin en la forma militar logrará conquistar Ucrania o una parte de Ucrania, seguramente ahí habrá una resistencia en la forma de la guerra de guerrillas.
Pues sin duda Putin ya perdió Ucrania en la forma mental. Pues ya no hay absolutamente nadie en Ucrania que quería este mundo ruso, que podemos decir que ahora, ahora lo vemos claramente que esta opción prorrusa ya se acabó. Simplemente no hay gente que lo puede aceptar, porque ¿cómo es posible aceptar esta situación cuando ya se ve de que los rusos matan masivamente a la gente, ¿no? Sí. Bombardeando las ciudades, bombardeando también las ciudades que están muy, muy lejos, ¿no? De Kiev, de de Ucrania, incluso la ciudad Ivano-Frankivsk, que está al lado de Polonia, también fue bombardeada. Pues sí, Y son... que finalmente es como destruir para que yo después llegue y reconstruya, que es finalmente la idea de cualquier guerra, ¿no? Destruir una ciudad, destruir un territorio para después prácticamente apoderarse de este lugar. Pero como bien dices, o sea, ya las estrategias, ¿no? Que me parece que llegamos al siglo XXI sin haber aprendido de una Primera Guerra Mundial o de una Segunda Guerra Mundial y de tener más episodios que no se pueden controlar, ¿no? Es decir, hay un hombre enfermo de poder, yo lo veo así, ¿no? O sea, al Sí, final sí, lo sí. único que quiere es imponer, es regresar la historia, ¿no? Adelante, Servando, ¿qué nos querías comentar? Tienes apagado tu micro. Justamente, sí, justamente relacionado con esta última pregunta, quisiera, Bartos, que nos hablaras un poco de cómo ha aprovechado Putin la versión de la historia, cuál es la versión de la historia que él defiende o que usa para justificar todo lo que ha sucedido en los últimos días. Pues bueno, esta primera visión ya como lo dije, es que bueno, los que hablan ruso pues supuestamente son los rusos, ¿no? Deberían estar dentro de la frontera de Rusia. Pues Putin también aprovecha, bueno, Putin, pero también podemos decir Rusia, ¿no? Bueno, porque Putin no es como, yo no soy partidario de esta tesis de que es solo una persona, ¿no? Responsable por todo eso, pues también, bueno, Rusia tiene su élite política, económica, bueno, servicios especiales muy influyentes, ¿no? KGB, bueno, ex KGB, Putin es como podemos decir un símbolo de este sistema, ¿verdad? Pero incluso, bueno, en los países bálticos, Letonia, Estonia, también hay una gran minoría de los rusos, como 30%. Y pues los argumentos rusos son siempre iguales, que esta gente está perseguida, etcétera, ¿no? Que no les dejan en paz, les atacan. Pues sí, ambos países forman parte de la Unión Europea, que tiene sus reglas, ¿sí? Sobre, bueno, el tratamiento de las minorías. No, pues nada malo les pasa seguramente. Pero sí, pues es una visión. Otra visión, yo diría, es bastante, bueno, también religiosa, podemos decir. Pues la religión ortodoxa. Pero la religión ortodoxa, en este caso ruso, hay muchos ortodoxos en el mundo, ¿no? Pues, bueno, en Rumanía, en Bulgaria, en Grecia, pues ellos sí son, bueno, siempre mantienen una independencia de Rusia. Pero Ucrania formaba parte de esta visión rusa de que los ortodoxos ucranianos, por cercanía en la fe, también forman parte de este mundo ruso. Y hace unos años ya tuvimos una muestra de eso, pues en 2018, pues la iglesia ucraniana rusa, perdón, la iglesia ortodoxa ucraniana por primera vez en la historia recibió, bueno, algo que se llama tomos, pues una independencia, es decir, por el patriarca de Constantinopla, Bartolomeo.
Pues una decisión muy importante en el mundo ortodoxo, una decisión muy importante en historia, podemos decir. Que ya desde este momento Ucrania, bueno, según el patriarca de Constantinopla, debería tener su iglesia independiente. Mientras que Rusia y Moscú todavía, bueno, usa esta propaganda religiosa también en Ucrania. ¿No? Pues este caso es bastante característico. Pues también aquí podemos prestar atención a una mezcla bastante interesante bueno, de esta filosofía política de Putin. Pues Putin a la vez intenta presentarse como el defensor de los valores tradicionales. Pues en un país que tiene el nivel más alto del aborto en Europa, porque es Rusia, que tiene la tasa más alta de los divorcios, que Putin, bueno, no es ningún ejemplo, ¿no? En su vida privada de alguna persona de valores tradicionales, pero sí intenta presentarse así. Y por eso también la Iglesia Ortodoxa, que es una iglesia ya desde el tiempo del comunismo, de Stalin, una iglesia muy estrictamente vinculada con el poder, también forma parte de este, podemos decir, paisaje político. Entonces, sí, yo prestaría atención a esta cuestión, porque sí, mucha gente, bueno, también alguna gente incluso en Polonia o en occidente de Europa, en México también eso suele pasar, la gente de la visión muy tradicional también suele decir de vez en cuando de que sí, en el fondo Putin es como, bueno, se le puede tratar como este defensor, ¿no? De estos valores. Pues yo no, bueno, si Lo decimos que pondremos el en tela de juicio. imperialismo es un valor tradicional, pues en este caso quizás sí, pero bueno, eso me parece, bueno, un comunista, ¿no? Porque, bueno, Rusia de hecho todavía mantiene su legado comunista de que, bueno, ahí no hubo ningunos, podemos decir, cambios políticos en este aspecto, que la misma élite y en el tema de economía, en el tema de lo político y sobre todo servicios especiales, que es como, bueno, algo fundamental para Rusia, ¿no? Pues simplemente la misma gente que también, bueno, funcionaban en los tiempos de la URSS, pues no hubo ningún cambio, ninguna decomunización ahí. Pues simplemente la biografía de esta gente sigue siendo igual, muy con los raíces bueno, en la época de la Unión Soviética. Claro. Finalmente, Bartos, ¿cuáles serían las perspectivas que podríamos esperar en esta semana? ¿Cuál sería idealmente, en una quimera, cuál sería lo que tú esperarías que sucediera? Pues bueno, yo simplemente cruzo los dedos, espero que Ucrania simplemente se defienda, ¿no? Que mantenga estos territorios que tiene en este momento, pero me temo de que sí, de que Rusia ya seguirá avanzando, ¿no? Poco a poco ganando más terreno. Pero bueno, las sanciones que ahora fueron impuestos contra Rusia, pues bueno, después de un par de días, no directamente, pues eso también nos demuestra que los países occidentales, o bueno, incluso los Estados Unidos, no tenían como una visión clara de lo que hacer. Simplemente cuando vieron esta resistencia, un gran apoyo popular de la opinión pública mundial, pues así simplemente en muchos capitales fueron tomadas estas decisiones de imponer las sanciones. Pues sí, la economía rusa sufrirá muchísimo, eso está claro, pero todo simplemente, bueno, el resultado será en el campo militar.
¿Hay Habrá algo que pueda, posiblemente algunas además, negociaciones, pero lo más importante es el campo militar. Quien gana, pues simplemente tendrá ventaja en las negociaciones. hay un personaje de caricatura que se llama Mafalda, originario, bueno, fue una creación de Quino, y actualmente circula por redes sociales esta caricatura que dice, si los líderes que deciden mandar a la guerra a sus tropas fueran los que estuvieran en el campo de batalla, las guerras se acabarían muy rápido, ¿no? Es decir, Es mandas a cierto. tus tropas, pero no vas tú, ¿no? En la época del siglo XVI, del siglo XVII, los capitanes iban al frente de sus tropas, pero hoy la modernidad hace que sean otros los que vayan al campo de batalla y no necesariamente los que deciden hacer la guerra, ¿no? Así es, aunque el presidente Zelensky está en Kiev todavía, el presidente de la ciudad, Klitschko, el famoso boxeador, también está ahí. Y bueno, también ahí está el embajador de Polonia, pues Polonia bueno, Polonia no retiró su embajada, ¿no? Entonces, también, bueno, es un peligro grande para estos políticos, pero bueno, también algo de valentía. Bueno, sí, Exacto, son valientes, ¿no? porque no son, o sea, no son los que decidieron, ¿no? Es decir, el señor Putin está en Eso, su casa, simplemente. el resto Eso. de sus tropas están al frente, ¿no? Claro, Servando, así se ve adelante. la diferencia. Exactamente. Servando, adelante. Sí, ajá. Sí, Bartos, quería preguntarte un poco más sobre estas fuerzas especiales de las que hablaste, porque vi que habían detenido a gente de fuerzas especiales vestida con uniforme ucraniano. ¿Qué significa esto o cómo lo interpretas tú? No, claro que eso, bueno, es algo muy característico, ¿no? Incluso, bueno, Putin simplemente busca pretextos, ¿no? Simplemente para presentar a la opinión pública de que si algo malo pasa, pues son o los ucranianos o hace 20 años siempre fueron los chechenos. Pues si, por ejemplo, Putin quería, bueno, Putin o Yeltsin antes, querían invadir Chechenia, una república que no quería formar parte de Rusia, pues simplemente se buscaba algunas excusas diciendo de que ellos sí cometen los ataques terroristas, ¿no? Aunque ahora ya, bueno, gracias a lo que nos escribió Litvinenko, también, bueno, matado, ¿no? Por los servicios especiales rusos, pues es muy posible, todo parece, que Putin, que los rusos ordenaron simplemente destruir los bloques de pisos en las ciudades como Volgodonsk en Moscú, ¿no? En 1999. Y ahora, pues bueno, este modus operandi sigue siendo actual. Entre Polonia y Ucrania, por ejemplo, hay también muchas diferencias, algunos conflictos sobre el tema de la historia. Pues simplemente nuestra visión, sobre todo sobre la Segunda Guerra Mundial, es distinta. Desde la perspectiva polaca, por ejemplo, pues nosotros miramos bastante mal la política ucraniana en estos años de guerrilla ucraniana, ¿no? Bueno, lo tratamos como los crímenes. Pero es cierto que, bueno, este argumento histórico muchas veces también los rusos intentan aprovechar. Y ya tuvimos como varias situaciones cuando, no sé, algunas personas desconocidas destruían los monumentos, ¿no? O en Polonia o en Ucrania, escribiendo algunas palabras que luego, bueno, como resultaron, tenían como fallos ortográficos. Y te dabas Entonces, cuenta pues, que no era, ¿no?
Claro, pues bueno, el idioma polaco es un idioma bastante especial, un poco difícil para los extranjeros, ¿no? Lo admito. Claro. Entonces sí, parece que incluso los, los provocadores, bueno, no lograron, ¿no? No, no. De hecho, por Aprender. ejemplo, algo que se decía que funcionó durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, que era quitar el nombre de las calles y los números de los edificios para confundir al enemigo y que no supieran a dónde llegar. Y eso empezaron a hacer en Ucrania, tratar de tener la misma estrategia. Sin embargo, algo que yo, en el momento de leer la información, yo decía, pero hoy tenemos un GPS. O sea, no tiene mucho objeto quitar el nombre de las calles ni los números, porque con tu GPS llegas al lugar, ¿no? O sea, digo, me parecía como tratar de rescatar las estrategias de aquellas guerras para una guerra que, como bien dices tú, estamos en el siglo XXI, en el año 2022, y las herramientas, las estrategias, la tecnología, la capacidad física de las personas que van al frente son completamente distintas e incluso adversas para el propio enemigo, porque como bien lo dices ahorita, o sea, se disfrazan, ¿no? O se autentizan de una manera en que podría ser más fácil identificar si eres o si no eres, ¿no? Lo que pretende ser. Y aquí al mismo tiempo entra la navaja de doble filo, porque si eres apresado, ¿cómo compruebas que no eres o que sí eres la persona que ellos creen que eres, ¿no? Creo yo. Sí, simplemente, bueno, todas estas acciones tienen el mismo objetivo, pues ganar la simpatía de la opinión pública, ¿no? Pues llegar con la visión, ¿no? A la opinión pública y bueno, es algo normal, ¿no? Pero sí hay que resistir, ¿no? Contra eso, sobre todo bueno, si hay algo de mentira. Así. Disculpe, pero veo que mi batería se está apagando, ¿no? Que No te entonces preocupes. posiblemente dentro de unos segundos mi celular también se apagará. Entonces, bueno, simplemente como tengo mi último tiempo, pues quería decirles Exactamente. muchísimas gracias por esta entrevista. Era un placer enorme y pues bueno. Siempre para mí es un gusto hablar sobre la política actual y sobre todo sobre la región que no es tan bien conocida, ¿no? En América. Exacto. Pues de verdad, Bartos, muchísimas gracias. Te agradezco mucho gusto. Esta entrevista quedará publicada por el canal de YouTube que tengo al aire. Y de verdad, muchísimas gracias, Servando, por esta alianza que se dio el día de hoy para llevar a cabo esta entrevista. Y espero que toda la gente que nos vea a través del canal de YouTube le quede un poquito más claro cuál es la situación que actualmente se vive en Ucrania, cuáles son lo que podemos esperar y como bien lo decía Bartos, nos queda solamente cruzar los dedos y esperar a que alguien se toque el corazón y esta guerra cese y lo vayamos a hacer por la vía pacífica en una democracia que deberemos de prevalecer para que no sigamos recurriendo a las armas. Muchísimas gracias a ambos, de verdad les agradezco de todo corazón. Que tengan una excelente mañana y o noche, dependiendo del lugar donde esté. Barton nos acompaña desde Polonia, ¿es correcto? Sí, sí, así es. Así es que pues seguramente ya es hora de ir a la cama y nosotros Sí, pues seguiremos acá en el análisis y como bien lo dices tú, acompañando a todo el mundo para que esta situación en Ucrania sobreviva de la mejor manera. Servando, tus últimas palabras. Nada, que fue un gusto que pudieran hablar tú y Bartos. La verdad, yo tenía mucha emoción de escucharlo y me pareció que tú serías el mejor conducto para entrevistarlo por tu experiencia y más porque tienes tu canal. Entonces, que eso ha sido maravilloso y obviamente creo que todos aprendimos cosas nuevas y, Absolutamente, y absolutamente. aclaramos cosas que teníamos en las que En estábamos el tintero. confundidos, ¿no? Porque Sí. hay tanto flujo de información que ya no sabemos cuál de estas versiones creer, ¿no?
Exactamente. Pues de verdad, muchísimas gracias. Creo que a Bartos ya se le Hola, apagó Natalia. la cámara, pero pues le mandamos un fuerte abrazo, si es que todavía nos escucha, y de verdad esperamos que esta situación volvamos a platicar, pero de algo positivo, que esto se haya resuelto de la mejor manera y que el pueblo ucraniano resista a esta invasión. Esperemos que solamente sea un mal episodio en la historia de la humanidad y no lleguemos a lo que nadie queremos, que pueda intitularse más adelante, ¿no? Creo que todo el mundo ahorita estamos en una resistencia total a pensar en una guerra mundial, y esperemos que solamente se quede en este lamentable episodio, que no crezca, y que de verdad llamamos a toda la gente que está o que tiene el poder en su mano de cesar esta situación. Muchísimas gracias, Servando. Siempre un gusto platicar contigo, y de verdad que fue muy enriquecedor. Espero que la gente que pueda ver este video entienda mucho mejor la situación que vive nuestra humanidad y la hermana Ucrania. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.